Es por ahí la idea. Entonces, quisiera es que ustedes se pusieran unas gafas ahí muy chéveres, que le queden muy bien, y que esas gafas son a nombre del profesor Luis Carlos, para que puedan ver sus sistemas de producción de una manera sistémica. Y entonces, pues veíamos que los procesos que caracterizan varían de acuerdo a la agente causal y de acuerdo al sitio donde se enferman las plantas. Y las plantas pues tienen unos cambios en el tejido. Aquí cuando vemos ya el síntoma es cuando los productores dicen le cayó hielo al cultivo, ¿qué le he hecho? Y el hielo puede ser cualquier cosa, puede ser antragnosis, puede ser botrytis, puede ser erwinia, cualquier enfermedad, pero no se trata de echar un acabatodo, sino de mirar qué es lo que pasa, cuáles son las condiciones, en qué estado está el cultivo. Si yo tengo mi cultivo de mora, en el caso del clima frío, demasiado amontonado, si no lo podo, si no lo fertilizo, si no manejo bien el pH del suelo, como pasa con muchísimas zonas de producción de mora, todo el tiempo están aplicándole químico a la mora. ¿Y por qué? Sencillamente porque se siembran a espacios demasiado juntos, no miran la variable ambiental de suelo, cómo está de pH, de nutrientes, y entonces esto se forma un entrecruce de ramas que ahí no le entra nada de lo que apliquen y sí son las condiciones especiales para el desarrollo de muchísimos problemas de hongos. Y entonces antes de echarle cualquier cosa, ¿por qué no miramos eso de manera holística? Y entonces encontramos que los hongos o los patógenos enferman pues, en diferentes sectores. Hay unos que enferman más las raíces, otros el cuello de la planta, otros se encargan más del fruto, de los cogollos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vamos teniendo como una especialización también de los hongos. Y veíamos entonces los tipos de hongos, de enfermedades que están causadas por hongos, bacterias, virus, plantas parásitas, nemátodos. Y esta gráfica que quisiera que la vieran en una célula, el tamaño que tienen los patógenos que la afectan. Esta es la raíz de un hongo, es el micelio de un hongo, ¿sí? Que entra en la célula para absorber los nutrientes que hay aquí en la célula. Este es el tamaño de las bacterias, es muchísimo más pequeño que obviamente el micelio del hongo. Esta es la punta de un nemátodo que mete aquí su estilete para succionar el protoplasma de la célula. Y así tenemos como los virus que obviamente son muchísimo más pequeñitos. Entonces, eso es como para verlo con microscopio, qué es lo que pasa al interior de la célula. Y hay otras enfermedades que no son infecciosas, como el tema de las temperaturas altas, el exceso de humedad, la contaminación atmosférica o el tema de la falta o el exceso de luz que tenemos. Y nuevamente lo que quería llegar era este tema, que tenemos que tener con esas gafas una mirada de lo que pasa muy local en el cultivo, muy local en la planta, estar haciendo los recorridos para ver cómo están las plantas, el cultivo, pero también levantar la mirada, no solo lo que pasa aquí en la planta, sino lo que pasa en el cultivo, si se está inundando, si tengo problemas de fertilización, etcétera, de mirar las condiciones ambientales y aquí un papel fundamental de ustedes como administradoras y administradores es el tema de los registros, de la sistematización, saber qué se aplicó, de eso que se aplicó, qué fue efectivo, qué no fue efectivo, cuáles eran las condiciones ambientales, traer información del IDEAM para saber en qué época es más pertinente o no sembrar determinado cultivo, etcétera. Estas tres miradas, de lo particular a lo general, a lo global, y la mirada de sistematicidad, de ir recogiendo toda esa experiencia, es lo que haría que ustedes tengan, como en mi criterio, mucho más éxito como gerentes, como administradores de sus empresas agropecuarias, ¿cierto? Tener esos diferentes enfoques y por supuesto aquí cruzar con los temas de mercado, con los temas de demanda, qué tipo de proceso es el que requiere mis productos para mejorar en el mercado, cómo estamos de transporte, etcétera, etcétera. Y habíamos terminado con este video. ¿Alguien miró con detenimiento el video luego? ¿O como quedó, quedó? Que este lo vimos medio corriendo.
Seguramente nadie lo miró, ¿cierto? ¿Quién se acuerda No, profe, yo no lo vi. ¿Quién se acuerda de lo que decía el video, digamos, de lo que ella informaba frente al descubrimiento que habían hecho? ¿O no recuerdan de nada? ¿No se acuerdan? Voy a permitirme compartir de nuevo porque considero que es una cosa muy especial el tema del video para poder tener como esa mirada holística del asunto. Y en este caso es una mirada de lo que ocurre a nivel bioquímico en el suelo. Qué pena toda esta propaganda. Listo. Entonces, échenle ojo, póngale cuidado que es un tema muy chévere. Entonces, incluir sonido del equipo. Y estamos con el tema del... Aquí. ¿Están viendo el video? Sí, profe. Sí, señor. Vale, va para allá. Will the blight... Perdonen que el otro día, no me acordaba el otro día, subtítulos acá, subtítulos en español porque ustedes no hablan chino. Entonces, vamos aquí a devolver y va para allá. Will the blight and the chestnut? The farmers rather guess not. He keeps smoldering at the roots and sending up new shoots till another parasite shall come to end the blight. At the beginning of the 20th century, the Eastern American chestnut population, counting nearly 4 billion trees, was completely decimated by a fungal infection. Fungi are the most destructive pathogen of plants, including crop of major economic importance. Can you imagine that today crop losses associated to fungal infection are estimated to billions of dollars per year worldwide? That people. And this leads to severe repercussions, including episodes of famine in developing countries, large reduction of income for farmers and distributors, high prices for consumers, and risk of exposure to mycotoxins, poison produced by fungi. The problems to prevent and those dreadful diseases, such as genetic control, exploiting natural sources of resistance, crop rotation, or seed treatment, among others, are still limited or ephemeral. They have to be constantly renewed. Therefore, we urgently need to develop more efficient strategies, and for this, research is required to identify biological mechanisms that can be targeted by novel antifungal treatments. One feature of fungi is that they cannot move and only grow by extension to form a sophisticated network, the mycelium. In 1884, Anton de Bailly, the father of plant pathology, was the first to presume that fungi are guided by signals sent out from the host plant, meaning a plant upon which it can lodge and subsist. Those signals act as a lighthouse for fungi growth, reach, and finally invade and colonize the plant. He knew that the identification of such signals would unlock a great knowledge that can serve to elaborate strategy between the fungus and the plant. However, the lack of appropriate method at that moment prevented him from identifying this mechanism at a molecular level.
Using purification and mutational genomic approaches, as well as a technique allowing the measurement of directed hyphal growth, today I'm glad to tell you that after 130 years, my former team and I could finally identify such plant signals by studying the interaction between a pathogenic fungus called Fusarium oxysporum and one of its host plant, the tomato plant. As well, we could characterize the fungal receptor receiving those signals and part of the underlying reaction occurring within the fungus and leading to its direct growth toward the plant. Thank you. Thank you. The understanding of such molecular process offers a panel of potential molecules that can be used to create novel antifungal treatments. And those treatments would disrupt the interaction between the fungus and the plant, either by blocking the plant signal or the fungal reception system which receives those signals. Fungal impacts devastated agriculture crop. Moreover, we are now in an era where the demand of crop production is increasing significantly. And this is due to population growth, economic development, climate change, and demand for biofuels. Our of interaction between the fungus and potentially represent a major step toward developing more efficient strategy to combat plant fungal diseases and therefore solving a problem that affects people's life, security, and economic growth. Thank you. ¿Cómo la ven? Profe, bacano, profe. Usted es el inicio de muchas posibilidades en el futuro de prevención. Y muchísimo, muchísimo. Y nuevamente el tema de... Aquí están viendo nuevamente la presentación en PowerPoint, ¿o no? No, profe. No, profe, en YouTube. Ok. Pero sí, es como estás planteando, Will. El tema es que ayuda muchísimo a darle otra mirada. ¿Quién más? ¿Cómo perciben el tema? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les llama la atención de lo que ella mencionó? Y salen varias cosas muy, muy interesantes de lo que planteó esta investigadora súper joven, además. Profe, el poder estudiar a fondo los hongos, las enfermedades, ¿sí? Sí. Sí, profe, sí. a mí me llamó la atención el pedazo de que las mismas plantas son atractores de hongos, o sea, son como faros. Correcto. Sí, señor. Sí, señor. Chévere. Es decir, ahí ocurren cosas que nosotros no vemos, que desconocemos, y como las desconocemos, entonces pasamos como un tractor por encima, ¿sí? Arrasando con todo. Y ahí hay vainas en las cuales se puede intervenir de esa manera. Sí. ¿Alguien más? Por ejemplo, recuerden de lo que ella planteaba, de la cantidad tan grande, de la importancia económica tan grande que tienen estos microorganismos. Miles de millones de dólares cuesta el manejar estos microorganismos. Es una plata gigantesca, que como ella dice, alcanzaría para alimentar a más de 500 millones de personas. Esa plata que se gasta en el manejo de estos organismos, ¿sí? Entonces, como que es un poco la invitación y pues que me parece muy chévere también es que ella es una persona joven que se atreve a mirar el mundo de manera distinta. Ustedes son jóvenes, también muy jóvenes, que podrían tratar de mirar el tema de una manera diferente, ¿sí? O sea, no, por favor, no se limiten a hacer lo que han hecho las personas
durante tantos años, yo no digo que no hay que reconocer y valorar esa experiencia, lo que quiero decir es que también hay que, ese es como el llamado, el mandato, la esperanza que tiene uno en ustedes, de que miren la cosa y traten de gestionar la información que permita de tal manera manejar distintos los asuntos, los temas, ¿sí? Ahí se metieron con el tema de bioquímica y lo que estás diciendo es muy cierto, pasan unas interacciones donde la planta envía señales al hongo, quizás no necesariamente que van dirigidas estas señales al hongo, quizás esa planta está enviando señales a otros hongos para tratar de establecer la simbiosis para poder crecer mucho más, como lo veíamos en ese video del suelo, un ambiente vivo, ¿sí? Porque necesita esas interacciones, pero se aprovecha de estas señales este hongo para poder dirigirse hacia la planta y parasitar. Esos espacios, esas señales, la presencia de esos hongos se puede intervenir también con la presencia de otros hongos, ¿sí? Y esa es como la idea de que nosotros con esas gafas que les estoy formulando, recetando, traten de ver lo que pasa en el exterior, con el clima, con las fincas vecinas, pero también lo que pasa con el tema de el cultivo, el tema de la planta dentro del cultivo, la planta en el suelo y todo lo que está ocurriendo en el suelo también, que es importante tener como esas diversas miradas. Ahí es donde me parece muy importante como los aspectos, los aportes también que hacen ellos de cómo no solo a nivel de microorganismos, sino a nivel de la bioquímica podemos enriquecer esas estrategias de manejo integrado, ¿sí? Y que entonces puede desarrollarse un mar de industria ahí, de plantas que envíen otro tipo de señales o de cómo coloco en el suelo elementos que impidan que la planta, que digamos se perciban esas señales que envía la planta, o cómo intervengo para que el hongo, digamos, pueda tener señales que lo distraigan, etcétera, etcétera. Hay un mar de posibilidades que se abren ahí a nivel de bioquímica también y de genética. Por eso se ve en el video. Profe, Señor. Profe, yo tengo una pregunta. Ya cuando, por ejemplo, como está el mango, ¿qué se recomienda ya hacer cuando ya el hongo ya prácticamente afecta todo hasta el fruto? Que eso es justamente lo que pasa en muchas zonas, porque mira, hay zonas, por ejemplo, en Boyacá, que ya no se puede producir tomate de árbol porque hay un hongo parecido a este que le pega a este mango de acá, y ese hongo se llama antragnosis. Entonces las personas dejan ese tomate ahí enfermo, y ese tomate lo que está haciendo es enviando esporas a tejidos que están sanos. Entonces ahí son las estrategias de manejo integrado que vamos a ver más adelante, que es como el siguiente capítulo que quisiéramos manejar, que nos mencionaba Camilo también, es cómo puedo generar estrategias. De nada sirve que yo le eche químicos aquí a la mora, por ejemplo, pero esta mora que está aquí, esa mora me está siguiendo como aquí, esta mora me está emitiendo más esporas de hongos que van a enfermar estas otras que hasta ahora empiezan a crecer, ¿sí? Y entonces eso es lo que yo debo tratar de mirar. Lo mismo pasa con esta planta enferma de roya, que tiene esta hoja y las esporas las está botando por aquí abajo. Una cosa que yo debería hacer es buscar, aplicarle un producto que me deje pegada a estas esporas acá, que no las deje salir, como si le pusiera un plástico aquí encima, y para eso funcionan productos como adherentes. O la otra es simplemente, la pregunta que tú haces, es retirar estas estructuras enfermas, ¿sí? Poderlas como, ¿sí?, retirar en un momento dado. Eso es parte de lo que se debería tratar de hacer. Pero también de manera preventiva es el manejo de, digamos, de todo lo que acabamos de ver de las condiciones
frente a estos mecanismos de lo que se están dando frente al tema de cómo es que ocurre el proceso de enfermarse. Entonces, un poco retomando lo que nos planteaba ella en el video, entonces, cómo penetra el patógeno en la planta. Entonces, hay como un proceso de enfermedad que se llama patogénesis, y lo primero es la unión del hongo o del agente causal de la enfermedad, se une a la superficie de la planta. Luego, si están las condiciones ambientales, ese microorganismo que cayó en la superficie, entonces empieza a emitir unas raíces, como lo veíamos en el video, y empieza a penetrar en las células de la planta, germina y empieza a penetrar en las células, entra en el huésped y coloniza los tejidos, va absorbiendo nutrientes del tejido celular y va colonizando, formando nuevas estructuras como raíces dentro de las diferentes estructuras de la planta. Y ahí entonces, de esto se han identificado toxinas que producen hongos y bacterias y que afectan sitios específicos a nivel de la célula, que pueden ser como los cloroplastos, los mitocondrias, o también de las membranas plasmáticas o células específicas como células guardianas. Es decir, ¿se acuerdan ustedes qué pasa cuando un zancudo nos pica? ¿Qué es lo que hace el zancudo primero antes de sacar la sangre? ¿Cómo así? Comérselo. O sea, ¿cómo así casi se puede sacar la sangre antes de picar? No. ¿Qué es lo que hace el zancudo? O sea, estoy tratando de establecer un paralelo entre lo que hace el hongo con la planta, ¿sí? O los agentes causales de enfermedad, que pueden ser bacterias, que lo que nos está planteando aquí es que ellos liberan unas toxinas, ¿sí? Y que afectan estos sitios específicos. Y entonces, para, digamos, ayudar a reafirmar el proceso, pregunto qué es lo primero que hace un zancudo cuando llega a la piel, antes de empezar a sacar. Libera algo para que no se coagule la sangre, ¿no? Exactamente. Él lo primero que introduce es una sustancia para facilitar que la sangre fluya, digamos, se solubilice más fácil y él pueda succionar esa sangre. Digamos que tenemos la sangre pesada y él lo que tiene es que agregar algunas sustancias que disminuyan la densidad de la sangre y él poder chupar esa sangre. Y entonces cuando uno siente el picor, y puede ser que mate o espante el zancudo, quedó esa sustancia dentro de la piel, dentro del tejido, y que ya empieza a generarnos comezón, generarnos como rasquiña, porque ella nos inoculó esa sustancia para evitar que la sangre se coagule y el poder absorberlo, ¿sí? Entonces, lo mismo están haciendo estos hongos y bacterias que liberan toxinas para poder absorber. Es como digerir afuera, liberan como voy a ponerlo en estos términos, como los ácidos grasos los liberan, los ácidos gástricos, los liberan para luego que esto les quede más digerible y poderlo absorber y alimentar todo el tejido del hongo, ¿sí? Entonces, la germinación de las esporas del hongo entonces está determinada por estos factores ambientales, por el agua, por la temperatura, por la luz, por la actividad microbiana y también por inhibidores o estimulantes que pueden tener origen diverso. Recuerdan de lo que ella decía, que el padre de la fitopatología, de la patología, identificaba que las plantas les emitían señales o estímulos para que el hongo les llegara. Por ejemplo, así como cuando uno tiene la sangre muy dulce, hace que muchísimos insectos prefieran picarlo a uno más que a otras personas. Por ejemplo, cuando uno va a tierra caliente, pues los zancudos no pican tanto a los que ya viven ahí, sino pican a los que vamos hacia tierra más caliente. Entonces, igual hay como unos estímulos que estamos generando en nuestro sudor, en nuestro aroma, para estimular a esos zancudos. Lo mismo pasa con las plantas.
ellas generan unos estímulos, pero también generan unos inhibidores, es decir, sustancias que pueden inhibir el desarrollo y el crecimiento de los patógenos. ¿Sí? Y la penetración puede tener lugar entonces de forma mecánica por digestión, de forma enzimática, que ayuda en la degradación de las paredes celulares, o a través de aberturas naturales o aberturas inducidas. Las aberturas naturales pueden ser a través de los estomas, entonces el hongo nace y mete su raíz a través de los estomas, penetra por esa parte de la hoja, o eso es lo que uno siempre plantea cuando está haciendo manejo, por ejemplo, en cultivos de poda o de corte de materiales. Por ejemplo, este tomate que está enfermo, tengo que podarlo, pero de una forma que no desgarre la planta, no le genera una herida muy grande, porque por esas aberturas también es que penetran muchísimos patógenos, ¿cierto? Debemos estar conscientes de que todo el tiempo, todos los ambientes tienen una cantidad grande de esporas, de bacterias, de virus que están en el ambiente en el cual estamos, en el cual está el cultivo. Todo el tiempo hay. Los trae, los lleva el viento, los llevamos las personas en nuestra ropa, los traemos y llevamos en nuestros zapatos. Entonces todo el tiempo el ambiente está lleno de estos microorganismos, y eso simplemente espera estas condiciones ambientales para poder entrar y generar los procesos infecciosos. Quería, digamos, de manera gráfica también compartirles este video que me parece muy chévere también. Perdón. Para que en modo de... un segundito, ¿no? Para que en modo de película podamos como verlo chévere. Son videos corticos, pero que creo que nos ayudan bastante a reafirmar lo que trato de comentar. ¿Se está viendo bien? Sí, señor. Listo, gracias. Plants are under constant threat from invaders. Si ustedes quieren, no le pongo títulos, porque deben andar... Espera, que es que esto no me lo deja ver. Entonces, títulos... Bueno, este está en inglés. Vamos mirándolo. ¿Cómo? Vamos a mirar este despacito y nos ayudamos entre todos con la traducción. ¿Vale? Plants are under constant threat from invaders. This wheat crop stem is being attacked by a parasite. ¿Alguien nos puede ayudar a traducir ese pedacito? Pero estos manes tienen un mal inglés. Pues lo que más o menos está planteando es que las plantas están permanentemente bajo una presión de invasores, ¿cierto? This wheat crop stem is being attacked by a parasite. The parasite is called rust, although Este parásito es llamado rust, pero no me sé la traducción de rust. Y entonces aquí es donde empieza el proceso, que lo que quería mostrar es el tema a nivel de estómago. it is actually a type of fungus.
The invading rust fungus has penetrated deep inside the plant tissue. Este ras, ¿qué significa? La roya. Perfecto, perfecto. As the invasion progresses, the fungus produces spores. These spores erupt from the surface of the plant. Dale. Sí. Brotan a la superficie de la planta, sí señora. The spores spread, creating pustules, new sites of infection. Entonces van creando pústulas, ¿cierto? Y generando nuevos sitios de infección. Es decir, va colonizando cada vez más. Soon the plant's stem and leaves are covered Sí, correcto, gracias. in fungal growth. Mire, esto es lo que está pasando permanentemente. Entonces, en la medida que va colonizando más estructuras, de una manera muy rápida, acuérdense por favor de las estrategias R y K, estas es de estrategias super, se reproducen muy rápidamente. Entonces, él va colonizando el individuo, el órgano en el que cae, la planta en este caso, o la hoja, la rama, y al mismo tiempo va liberando muchísimas esporas para seguir colonizando. Aquí la velocidad es rapidísima. Carried by wind, the fungal spores can travel great distances. ¿Vale? Okay. Eventually reaching other potential hosts. Buscando otros potenciales hospederos. This spore must now find the nutrients it requires to grow. Bueno, aquí tengo la ayuda de mi hijo, entonces, que comenta que las esporas las requieren, que tienen que encontrar rápidamente nutrientes que requieren para su crecimiento. Sending out the germ tube, it seeks an entry point into the plant. Están buscando un nuevo punto. A newly Y ahí es donde están buscando, ya sea las heridas naturales, las rajaduras o las heridas que nosotros dejemos, o en este caso aperturas naturales que son los estomas que están presentes en las hojas. formed penetration tube breaks inside the stem, and the fungus extends further into the plant. ¿Vale? Vamos entreverando esta traducción. Uh-huh. And further into the plant. ¿Disculpa? Sí. Once inside the stem, another structure called the haustoria Ahí es donde aparecen los haustorios, ¿cierto? Que son estructuras para penetrar. is used to penetrate inside one of the plant's cells. Y ahí es donde están entrando a través de los haustorios, que es lo que les comentaba que era como las raíces dentro de las células de la planta. The fungus can now take nutrients from within the plant. Y entonces ahí es donde empiezan a tomar, a través de los haustorios, empieza a tomar nutrientes dentro de la planta.
It also begins to secrete small proteins. Dale. Sí. Molecules called effectors. Son moléculas llamadas efectores. Algo así por el estilo. This is a critical time for the plant. If it can detect the fungal effector protein, Entonces, en un tiempo crítico, que sería un tiempo muy rápido, la planta logra como detectar estos llamados efectores o estas moléculas que emitieron los hongos. it can try to stop the invasion. Entonces la planta también reacciona. La planta no es que se quede quieta, pasiva, sino que está también reaccionando, generando, por ejemplo, de lo que se habla de antioxidantes que ayuden a disminuir esta posibilidad de invasión, parando estas proteínas que emiten estos hongos en el interior de la célula. The plant has specialized resistance proteins, which act like an immune system. ¿Sí? Un sistema inmunológico, así como en nosotros. Y eso pasa a nivel de tejido, a nivel de células. The resistance proteins can bind to the fungal effector proteins. Las proteínas de resistencia pueden, no sé qué es este bind, a los hongos. Es como, me imagino, como capturar o... ¿Cómo? Ah, perfecto. This binding event alerts the plant that an infection Esa unión o ese proceso del que se está mencionando, de la unión de proteínas, de la proteína de la planta con las proteínas de los vectores que emite el hongo, entonces pueden emitir alertas en la planta de que hay una infección. is taking place. Now that the parasite is detected, the infected cells are sacrificed. Y entonces lo que plantea ahí es que la planta sacrifica la célula donde se está dando esa interacción. Entonces como que va sacrificando ese tejido a nivel de la generación de mecanismos para que quede atrapado ahí el austorio del hongo y de los efectores y disminuir las posibilidades de expansión. Cutting off the energy supply to the invader. The fungus will eventually... Y entonces le disminuye la transmisión de energía que están generando esos apresorios hacia el hongo, ¿sí? Para evitar que entonces le llegue nutrientes y energía al hongo y siga creciendo. starve, and the plant can continue to grow. Y entonces que puede obviamente tener un efecto de daño en el hongo porque no le está facilitando la toma de nutrientes y energía. New strains of fungi are constantly developing through evolution. Dale. Sí, como se están reproduciendo de manera tan rápida, entonces está habiendo un intercambio genético bastante rápido, ¿cierto? Muy dinámico.
Y entonces una cepa, que es decir, como una raza de un hongo, un tipo de un hongo, está evolucionando rápidamente para poder transformarse y tener diferentes grados como de agresividad. This can make some plants vulnerable to infection. Y entonces eso hace que algunas plantas sean más vulnerables a infección, porque los hongos están mutando muy rápidamente, están evolucionando rápidamente, no así las plantas, y entonces lo hace más vulnerables a la infección. Diseases like rust fungus have plagued crop production since people first began farming. ¿Qué decía, perdona? Fungus have plagued crop production since people first began. Sí, perdona, me pasé. Since people first began farming. Sí, a nivel global, sí, señora. Globally, infections of rust destroy 15 million tons of Como que a nivel global entonces las infecciones de roya, la roya estamos hablando de una enfermedad que le pega pues a diferentes cultivos, en este caso hacen referencia a la roya que le pega a los cereales como el trigo, y entonces menciona que globalmente las enfermedades destruyen 15 millones de toneladas de wheat each year. ¿de qué es? De wheat, ¿este será trigo? Destruyen 15 millones de toneladas de trigo cada año. Because of this, wheat breeders must vigorously ¿Qué dice? seek new sources of resistance to protect Y como encontrar nuevas formas de resistencia para la crops. protección de los... Perhaps by investigating the interactions between La investigación de la interacción entre plants and their invaders, we could one day prevent la investigación entre plantas y sus invasores podrían prevenir the devastation caused by rust fungi. la devastación por este rollo de la roya. Como insistiendo mucho, qué pena lo pausado en nuestro inglés, pero muy bien, Carla, muchas gracias por el apoyo. Pero digamos que es el tema de lo que se está dando al interior del tejido, ¿sí? Y de lo que, digamos, podría generarse en esa dinámica tan fuerte que hay de crecimiento, de reproducción de estos hongos y con el con las posibilidades o la obligación de generar nuevos mecanismos también de selección y de resistencia para estos hongos. Eso es parte de las investigaciones que hacen todos estos grandes a ver si aquí subtítulos en inglés. Por favor, me confirman si tienen sonido. ¿Sí? Sí, profe. Vale, gracias. This is a tomato plant, and this is an aphid, slowly killing the tomato plant by sucking the juice out of its leaves.
The tomato is putting up a fight, using both physical and chemical defenses to repel the attacking insects. But that's not all. The tomato is also releasing compounds that signal nearby tomato plants to release their own insect repellent. Plants are constantly under attack. They face threats ranging from microscopic fungi and bacteria, small herbivores like aphids, caterpillars, and grasshoppers, up to large herbivores like tortoises, koalas, and elephants. All are looking to devour plants to access the plentiful nutrients and water in their leaves, stems, fruits, and seeds. But plants are ready with a whole series of internal and external defenses that make them a much less appealing meal, or even a deadly one. Plants' defenses start at their surface. The bark covering tree trunks is full of lignin, a rigid web of compounds that's tough to chew and highly impermeable to pathogens. Leaves are protected by a waxy cuticle that deters insects and microbes. Some plants go a step further with painful structures to warn would-be predators. Thorns, spines, and prickles discourage bigger herbivores. To deal with smaller pests, some plants' leaves have sharp, hair-like structures called trichomes. The kidney bean plant sports tiny hooks to stab the feet of bedbugs and other insects. In some species, trichomes also dispense chemical irritants. Stinging nettles release a mixture of histamine and other toxins that cause pain and inflammation when touched. For other plant species, the pain comes after an herbivore's first bite. Spinach, pineapple, fuchsia, and rhubarb all produce microscopic needle-shaped crystals called rhaphides. They can cause tiny wounds in the inside of animals' mouths, which create entry points for toxins. The mimosa plant has a strategy designed to prevent herbivores from taking a bite at all. Specialized mechanoreceptor cells detect touch and shoot an electrical signal through the leaflet to its base, causing cells there to release charged particles. The buildup of charge draws water out of these cells, and they shrivel, pulling the leaflet closed. The folding movement scares insects away, and the shrunken leaves look less appealing to larger animals. If these external defenses are breached, the plant immune system springs into action. Plants don't have a separate immune system like animals. Instead, every cell has the ability to detect and defend against invaders. Specialized receptors can recognize molecules that signal the presence of dangerous microbes or insects. In response, the immune system initiates a battery of defensive maneuvers. To prevent more pathogens from making their way inside, the waxy cuticle thickens and cell walls get stronger. Guard cells seal up pores in the leaves. And if microbes are devouring one section of the plant, those cells can self-destruct to quarantine the infection. Compounds toxic to microbes and insects are also produced, often tailor-made for a specific threat. Many of the plant molecules that humans have adopted as drugs, medicines, and seasonings evolved as part of plants' immune systems because they're antimicrobial or insecticidal. An area of a plant under attack can alert other regions using hormones, airborne compounds, or even electrical signals. When other parts of the plant detect these signals, they ramp up production of defensive compounds. And for some species, like tomatoes, this early warning system also alerts their neighbors. Some plants can even recruit allies to adopt a strong offense against their would-be attackers. Cotton plants under siege by caterpillars release a specific cocktail of 10 to 12 chemicals into the air. This mixture attracts parasitic wasps that lay eggs inside the caterpillars. Plants may not be able to flee the scene of an attack or fight off predators with teeth and claws,
But with sturdy armor, a well-stocked chemical arsenal, a neighborhood watch, and cross-species alliances, a plant isn't always an easy meal. Did you know there's a TED Ed coloring competition? Once Vale, muy bien. De aquí, ¿qué les llamó la atención? Profe, que las plantas han venido como desarrollando, o sea, ellas mismas para hacerse difícil pues han ido desarrollando campos de inmunidad hacia los depredadores, por decirlo así. Sí, que han evolucionado. Sí, sí, perfecto. No se quedan quietas frente a esto y muchas veces esos mecanismos los desaprovechamos cuando establecemos solo monocultivos. Fíjense, por ejemplo, las acciones que tiene la ortiga de liberar, eso la protege no solo a ella, sino a plantas vecinas también. Y eso puede ayudar a disminuir como un poco la afectación, en este caso de plagas, ¿cierto? Es decir, hay una serie de interacciones, que es lo que quiero insistirles hasta el cansancio. Hay interacciones que se dan entre los componentes de un sistema, entre los componentes de un ecosistema, que nosotras podíamos aplicar a nuestros procesos de producción agrícola, que desafortunadamente los desconocemos y no los miramos, y a la hora de producir volvemos y repetimos el esquema de producción de monocultivo, de dejar el suelo absolutamente pelado para la siembra, y entonces eso hace que nuestros cultivos sean vulnerables. Ese es el tema. De ahí podemos retomar muchísimos elementos que nos permitan adentrarnos en la fase de un manejo integrado de cultivos. Vale, les propongo que nos tomemos 5 o 10 minutos de descanso y empezamos con las presentaciones de cómo van las huertas, para hacer lo más breve posible ese tema. ¿Les parece? Ok, vale.
¿Listos? ¿Listos? Bueno, pues ¿quién quiere empezar? Dale, por favor. Sí, señora, la estamos viendo. ¿Esa caprinosa estaba bien descompuesta? Vale. Sí. Estos son los compañeros de Ocaña, con Arevalo y con Torrado. Devuélvelo un poquito. Es el tema de que los caballones se pueden hacer un poco más amplios. En la anterior diapositiva, por eso, en eso. Los caballones se pueden hacer un poco más amplios para que se puedan, es más que caballones, no, la anterior, la siguiente, más que caballones nos puedan quedar como unas camas. Eso garantiza que haya más humedad y el agua con que riega se detenga un poco más en la siguiente diapositiva. Esa, en esa. Y entonces ahí puede crecer mejor la planta, ¿sí? Para no dejar como solo un surco elevado, sino dejar como una cama elevada, o 2 o 3 camas elevadas, dependiendo del ancho del terreno, ¿sí? Vale, vale, vale. Bueno, en cada uno de los camellones se hicieron los huecos y se sembraron pues los pimentones, se llenaron los huequitos de tierra y ese mismo día se regaron. Y pues se sembraron con algunas plantas acompañantes como el orégano. Y luego de tener el terreno apto para la planta, pues se procedió al sembrado de... no, Carla, la otra, por fin. Gracias. Un mes después de sembrar estas plantas de pimentón, se procedió a abonarlos aplicando caprinas. Listo.
Ahora, antes del video o mientras preparas el video, ojo con esa receta. No es que se debe agregar día de por medio. Lo que debemos tratar es de estar verificando cómo está la humedad del suelo. Si el suelo está muy seco, así hayamos regado ayer, pues toca regar hoy para que la planta no sufra por deshidratación, ¿sí? Porque a veces se pone como ese cronograma y esos cronogramas no los entiende la planta. Puede ser que como agregaron bastante materia orgánica, esa materia orgánica les ayude a retener humedad, pero la frecuencia de riego está determinada fundamentalmente por mirar si hay o no humedad en el suelo, en la zona donde están las raíces, es decir, a unos 5 o 10 centímetros de profundidad, ¿cierto? Vale. Vale, por favor. Señora. Sí. Vale, no hay problema. Ok. Rápidamente, ustedes dos, digamos, dentro de lo que hemos visto, ¿qué han aprendido con el cultivo? ¿Qué, digamos, mensajes, enseñanzas, qué es lo que más han aprendido frente a este proceso de instalación de la huerta? Así rápido. Ya. Sí, sí, perfecto. Hay que estar monitoreando con frecuencia.
Pero también el tema de que primero antes de traer las plántulas de pimentón hay que trabajar en la diversidad, porque si no le pegan más duro los insectos. Estupendo, ok, vale. En la próxima, en el video, pues chévere que hables porque te quedaste muy callada en el video. Y entonces cuando uno ve el video sin que estés haciendo la presentación, pues no se sabe qué más quieres mostrar. Muestras un cultivo y eso, pero hay que ponerle sonido, voz para ir mirando y gustando más con el video, ¿vale? Ok, te agradezco mucho. A las 2. Listo, muchas gracias. ¿Quién sigue? Profe, ¿paso el mío? Dale, Jonathan. Hola, tío. Hola, tío. Profe, ahí viene la pantalla. Hola, tío. Sí, señor. Sí, ya se lo busco el video. Toca que le Lo tengo conteste. por acá. Lo tengo por acá en WhatsApp. Hola, tío. Contéstale. Dile Espera que hola. estoy en clase, espera que estoy en clase, man. Santiago, espera que estoy en clase ahorita. ¿Profe, escuchan bien? Y si lo puedes cambiar el sentido de la pantalla para que sea más grandecito, porque... ¿Así? Así. Pues nos puedes ir contando rápido, así al ritmo del video, lo que quieres que miremos ahí. Este es el tema de la preparación, ¿cierto? Sí, profe. ¿Listo? Sí, pues, yo acá en la casa, Santiago de la Ulla, lo llevo para la sala. Profe, yo lo que he hecho para abono, digamos los residuos que quedan en la casa que sirve para abono, lo que es cáscara de, de, de huevo, digamos así, las cáscaras de cuando hacemos yuca y eso, yo lo que hago es picarla, la mezclo con un poquito de tierra y la dejo por ciertos días y se la aplico a las maticas, a las materas, profe. Ya. En ese caso, esas cáscaras, y esto funciona para todas y todos, que mucha gente anda con el interés de colocarle estas cáscaras a los cultivos, es muy efectiva, el aporte de calcio es muy bueno, ayuda también a algunos controles como de babosa, pero hay que secarla y molerla más antes de aplicarla, si no queda como una piedra que la planta difícilmente puede asimilar, ¿sí? Entonces, eso hay que molerlo mucho más. Dale, por favor. Ah, bueno, este era el que nos compartía donde sembrabas también y preparaste y sembraste ahí unas plantas en esos tarros, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Ahí que tienes, ¿nos puedes contar? Profe, en esa está el cilantro, el otro está el tomate y la otra está la lechuga. Ya. Yo lo que he venido haciendo, pues a medida que veo que hay un cambio en las plantas, yo tomo un video y lo que hice fue unirlos todos, profe. Ah, bueno, listo. Vale.
Y estas son de tomate, ¿sí? Sí, pues es del tomate. Fíjense entonces ahí la densidad tan grande en las que están, que creo que lo habíamos hablado en algún momento, esas plantas hay que separarlas bastante rápido porque si no crecen muy largo pero muy débiles y después casi que no sirven para nada. Entonces, desde que están pequeñitas hay que estarlas raleando para que y sembrando a una distancia grandecita. Vale. Vale. Perdón, ahí tienes tomate y cilantro debajo. ¿Dónde, profe? Más abajito, más atrásito un poquito, debajo de esa que tienes. Eso ahí debajo, ¿qué es lo que tienes ahí abajo? No, El talco azul. No, profe, solo cilantro. ya. Es que ese necesita más luz, ya las hojas están reclamando más luz. Y si lo dejas seguir, las plantas de tomate que tienes en la matera, más adelante, también se requieren ir separando. Dale un poquito video. Bueno, ahí viene la lechuga. Ahí está el cilantro que requiere un poco más de luz, por supuesto. Ahí está muy a la sombra. Dale. Déjalo rodar un poquito. Ahí viene la lechuga bien, que está muy señorona ella solita ahí, muy bien. Ahí lo ideal hubiese sido sembrarle un poco de cilantro. Ahí en ese momento, fíjate que hay muchas plantas de tomate ahí en el balde, ¿sí? Sí. Y hay que seleccionar la que está más vigorosa. Dejar máximo 2, porque si no se genera una competencia muy grande entre ellas, ¿sí? ¿Dejar una solita? Si dejas una sola o dejas 2 y en la forma en que las cuelgues, las separas para que puedan crecer. Ahí me parece que crecería mejor una sola, coge la más vigorosa y las otras las trasplantas en otro sitio o algo así. Porque si no, entonces se va a crecer muy débil y se va a enfermar muy fácil, que eso es lo que hablábamos en el análisis. ¿Sí? Vale, profe. Ok, listo. Muchas gracias. Vale, profe. ¿Cómo dejo compartir pantalla? Vale. ¿Más? Profe, si quiere continúo yo. Por favor, dale. Sí, señor. Vale, profe, ya le comparto pantalla. Perfecto. ¿Se ve, profe? Sí, señor. Dale. Bueno, profe, pues este es mi proyecto. Lo primero fue, yo pues tengo la oportunidad pues de haberlo hecho pues más amplio, más abierto, en campo abierto. Entonces ahí adecuamos 2 eras para la cultivación. Pusimos ahí como de una base para una carpa, la cual le pusimos pues el polisombra. Y luego con una estopa verde pues la encerramos. Ya. ¿Para qué la encerraron? Pues mientras se crece, profe, ya ahorita esto ya la quitamos, sino que es que no he podido ir a tomar esas fotos, entonces le pusimos unas mallas para que no entre ningún perro ni nada, ni lo tumbe. Pero entonces esas carpitas ya, esa estopa verde ya se la quitamos. Vale. Pues ahí hicimos el semillero de pimentón, de tomate también.
Y le sembramos también frijol y cilantro, profe, que tú me comentaste también que lo incluyeran. Le hicimos el amarre ahí a los frijoles. Sí. Y pues me falta trasplantar las semillas de tomate y de pimentón. Y pues eso es todo, profe, sino que me falta tomarle fotos ya cuando, o sea, ahorita último que no hemos podido ir en estos días. Entonces me falta pues como esa partecita. Sí, Bueno, está muy bien. Aquí el tema también es, no te olvides del tema de la fertilización a la hora de trasplantar. Supongo que le echaste buen abono a las camas cuando las estaban haciendo. Y sí, señor. Ojo que el pimentón, sobre todo, el tomate también, pero el pimentón más, necesita bastante luz. Y entonces, Sí, señor. es que mi sensación ahí, no sé si es por la lona verde que tienes, es que está demasiado sombreado. Sí, entonces, sí, señor, claro. No, pero ya se lo retiramos, sí, señor. Le hicimos como una malla alrededor vale, para evitar que entre alguien o algo, para que no los pisen ni los tumben ni nada. Perfecto. Pero sí, ya tiene luz. El tema de la polisombra que le tienen arriba, hay que dejarla bien templada para que no le haga tanta sombra al pimentón, porque si no, entonces no va a crecer bien. Él necesita mucha luz. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, para que es que en algunos sitios, por ejemplo, por hacer mal, le colocan la polisombra doble y lo que pasa es que entonces él crece pero no produce. ¿Vale? Sí, señor. Sino que estaba lloviendo muchísimo ahorita estas últimas semanas. Ya esta sí ya dejó como a llover. Entonces, más que todo era por eso, profe. Ah, vale. Aunque el polisombra no te tranca mucho la lluvia, pero sí. Sí, ¿no? Y el qué? La estopa verde. Exactamente. Vale. Ok. Listo, muy bien. Muchas gracias. Está muy bien. Vale. ¿Quién más? Profe, yo. Dale, Michael. Bueno, ya comparto pantalla, profe. Bueno. Profe, ¿ya se está compartiendo pantalla? Sí, señor, ya está. Sí. Listo, profe. Profe, pues la huerta inicialmente yo había dicho que la iba a hacer de habichuela, pero pues tuve que cambiar porque aquí en la casa en la que estoy en la mesa, pues por cuestiones de jardinería y esas cosas, pues no lo pude hacer. Pero entonces pedí el favor a un amigo y él me prestó un pedazo de terreno para hacerlo con pimentón y cebolla larga, aquí mismo en la mesa. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero fue el establecimiento del cultivo. Bueno, lo primero que hice fue arar la tierra, sí, porque estaba un poquito compactada, un poco dura. La aré y hice unos surcos, profe, en los que pues regué la semilla. La primera imagen, podemos ver, esta es la cebolla larga. Y la segunda imagen, que ya son los pimentones, que los sembré a una distancia aproximadamente entre unos 40 centímetros o sea, entre filas y entre columnas de 90 centímetros, profe. Entre plantas 40 centímetros y entre surcos 90. Vale. Sí. Es lo que encontré en la literatura, profe. Sí. Eso que está muy bien, que está ahí en esas recomendaciones, lo que hay que adaptarlo es a la condición en que me encuentro. Si voy a atravesar verano con el cultivo, lo puedo sembrar un poquito más junto.
pero si lo ubico en invierno puedes dejar más distancia entre plantas con la misma distancia entre surcos para que las plantas les entre un poco más de aire y de luz, ¿vale? Listo, profe. Los logros con el pimentón, bueno, fue poder sacar cosecha, eran pequeños pimentones, pero pues sirvieron para el consumo de la casa, conocer aspectos técnicos como que la humedad que se necesita, que es aproximadamente entre el 50 y 70%, la luminosidad, en el caso del pimentón, pues dice que requiere muchas horas de luz, y el suelo que debe ser aproximadamente entre 6,5 y 7 de pH, profe. Y pues que el suelo no sea muy arcilloso, porque entonces va a tener problemas de drenaje del suelo. Pero ahí en esa foto donde estabas, pues también le hacía bastante falta agüita al pimentón, ¿no? Sí, profe, es que eso fue que estuve, la verdad, pues muy ocupado con cosas de la universidad y sí la descuidé un poco, entonces sí me faltó el riego. Vale, ok, muy bien. Bueno, entonces, el logro en la cebolla larga fueron conocer aproximadamente a qué altura se deben de cultivar, que son entre los 1500 a 3000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura, que está entre los 11 grados a 20 grados centígrados, y un suelo con textura franca o franco-arcillosa. El de la cebolla, pues sí se me ha dado un poco mejor que el del pimentón, profe, la verdad. A esa cebolla hay que hacerle limpieza de las hojas que están secas. Hay que tratar de retirárselas porque muchas veces tiene ahí diferentes problemas fungosos y como no se lo retiras, entonces está contaminando permanentemente las hojas sanas, ¿sí? Sí. Entonces hay que hacerle el retiro de esas hojas que están secas ahí en la misma planta, tomarse un ratico y las va sacando esas hojas secas. Si están muy duras, las van a sacar con una tijera o algo así, pero normalmente salen fácilmente ellas solitas. Y la cebolla es un cultivo que requiere muchísima agua, mucha agua, de manera frecuente, y luego cuando ya están grandecitas, entonces aporcarlas para que el tallo sea más larguito. Listo, profe. Vale, ok. El aprendizaje. Bueno, el trabajo ha sido un poco duro por temas de el sol, sí, que siempre uno se quema un poquito. Tenía problemas con la hormiga, profe, y pues lo que hice fue la hormiga negra, la marroncita, la que se estaba comiendo las hojas del pimentón. Entonces lo que hice, profe, pues fue como tratar de dejarle un poco de arbences o maleza cerca para ver si con eso ellas se alimentaban y pues así dejaban de comerse las hojas del pimentón. Y pues parece ser que sí funcionó porque no siguieron molestando. Vale. Bueno, eso puede ayudar bastante y también hay que mirar un poco, específicamente estudiarle un poquito a esas hormigas que tienen sus cosas también. Vale, muy bien. Y pues ya está, profe. Bueno, te agradezco mucho, Michael. Está muy bien. Gracias. Listo, profe. ¿Alguien más, por favor? Nosotros, profe. Dale, Héctor. ¿Ya se ve, profe, no? Sí, señor. Bueno, profe, pues el avance, pues esto ya se lo habíamos mostrado, ¿no? Que fue donde el sector que elegimos para hacer la huerta. Vale. Ya ahí estaban hechos los surcos y comenzamos a sembrar la cebolla, ¿no?
Ya esto se lo habíamos presentado. Sí, señor. Ya aquí podemos ver la cebolla se sembró en la mitad de los surcos y alrededor se le sembró unos frijoles, profe. Vale, muy bien. ¿De cuál frijol? Rojo. Ya. La cebolla, la semilla, ¿cómo es de la cebolla? La semilla que usaron. No era la semillita normal, sino era ya la cebolla pequeña. Sino que se me va a dar ahorita, profe. Ya. Vale. Es que es para que cuando miremos las enfermedades tengan en cuenta que una de las causas que ha producido, que ha generado que cada vez sea más difícil producir cebolla en esa provincia es justamente el manejo de la semilla. La semilla, como es de un tamaño grandecito y normalmente no se le da el manejo adecuado, entonces en esa semilla se transportan muchos hongos del suelo que se llevan y se instala con la semilla, ¿sí? Entonces es llevar el problema y por eso cada vez es más complicado manejar el cultivo para que produzca bien, ¿sí? Esa semilla normalmente hay que limpiarla muy bien y pegarle una buena desinfección como que control hongos, ¿sí? Normalmente no se hace eso porque uno encuentra en la zona como estos grandes sitios en donde se seca la semilla, se guarda, se mantiene seca un poco y luego se siembra así nomás, sin hacerle ningún tratamiento, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Eso, entonces para que lo tengan en cuenta cuando entremos a analizar el tema, señor. Pero pues nosotros, como le digo a mi compañero, pues sembramos cebolla cabezona roja, ya conseguimos la semilla ya realizada prácticamente. Sí, señor. Entonces, a los alrededores de la cebolla le sembramos matas de frijoles. Y también intentamos a los alrededores unas matas de acelga. La acelga la conseguimos en semillita. Ya. Pero las principales dificultades que tuvimos fue con una plaga que le dicen aquí el pulgoncito, el gusano. Esto más que todo se le daba era la mata de frijol. La cebolla pues tuvo un desarrollo pues óptimo. Sí, sí, sí. Y también el frijol también le tiró como a dar hielo. El hielo, pues Ariel, mi compañero, le va como a presentar la imagen sobre lo que es, cómo le afectó el hielo a nuestro cultivo. Ya. Sí, el hielo son enfermedades, ¿sí? No tratemos nosotros digamos, de ir como relativizando ese tema porque son enfermedades que le pegan al cultivo, no es que le caiga hielo, porque alguien dice, bueno, están cayendo por pedazos de hielo ahí, ¿sí? Son enfermedades que queman los cultivos, que hace que los tejidos se necrosen, se quemen. Dale, ¿qué es lo que están mostrando? Profe, pues ahí encontramos la cebolla, ¿no? Sí, señor. Esas plantas que están allá adelante. Es cebolla también, ¿no? Listo. Como la puede ver, no utilizamos pues, la idea era que fuera orgánico, se utilizó una buena cantidad de abono descompuesto, sí. Y pues no utilizamos ningún químico ni nada. Y como puede observar, pues el desarrollo de la cebolla va excelente, ¿no? Sí, esta hoja que está en primer plano son síntomas claros de deficiencias de micronutrientes, tipo zinc, tipo magnesio, manganeso, ¿sí? Cuando ustedes ven un cultivo de plátano, por ejemplo, que tienen estas hojas así, con esa curva, la hoja central, la hoja bandera, que nosotros le llamamos el cuello de garza, es por deficiencia de nutrientes menores. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que en una reabonada o en una abonada con abono líquido, ustedes le puedan agregar algunos sulfatos de zinc, sulfatos de magnesio y manganeso, para que la planta que está mostrando esas deficiencias pueda tener mejor desarrollo. ¿Sí? ¿Sí ven la hojita esa que tiene la curva ahí al frente? Sí, profe.
Eso. Es distinta a la forma en que está, por ejemplo, la planta que sigue ahí enseguida, ahí al frente, que tiene la forma perfecta, o sea, bonitas, están grandes, verdes, tienen un color muy bonito, sino que algunas le sirven a uno para ese indicador, ¿sí? Cuello de garza, y son deficiencias de micronutrientes. Y pues la única es, pues uno se pega de las fotos y entonces yo lo que veo es que también le falta agüita, ¿cierto? Ahí en ese momento que tomaron la foto. Pues, profe, la verdad, aquí pues no hemos estado, porque pues aquí pues ha estado viviendo todos los días, o si no llueve llueve de día por medio. Por agua, pues la verdad no hemos bregado. Vale. Lo que pasa es que uno a veces se confía, listo, si está lloviendo bien, pero ojo, con el suelo, ¿sí? Porque a veces se aprieta y entonces sí se moja por encima, pero donde están las raíces no. Es lo que hay que estar como verificando un poco. Vale, pero va bien. Okay. ¿Puedes bajar? Uy, está grande el frijol. Sí, profe, el frijol creció muy bien. En el medio encontramos la cebolla. El único inconveniente que tuvimos fue que pues la selga no salió, porque la selga se quedó pequeña y nació pues, primero el frijol. Claro. El frijol le quedó más espacio. Sí, esto nos va enseñando que las plantas, como tienen diversidad de crecimiento, de velocidad de crecimiento, entonces tenemos que mirar cómo les ayudamos, ya sea sembrando antes la selga o sembrando la selga en plántula, ¿cierto? Pero el frijol obviamente tiene una tasa grande de crecimiento. Y esa densidad de siembra del frijol, que me imagino así es como se siembra ya, entonces hay que mirarla es porque como estamos en invierno, entonces el frijol tiende a quemarse, como estás diciendo hace un momento, Julio José. El tema de lo que le cae el hielo. El hielo es porque le cae enfermedad. En este caso se da mucho porque el frijol está demasiado amontonado. Por eso, si vamos a sembrar en época de invierno, tenemos que cambiar la distancia de siembra para que le entre más aire, más luz y el frijol en este caso se enferme menos. ¿Sí? Sí, profe, yo creo que el error de nosotros ahí fue que sembramos de dos semillas. Ya, vale. Y tienen diferente vigor y entonces, pero está muy pegadito el frijol, entonces, pues para que no se queme, pues hay que mirarlos en una época distinta a la lluvia, pero yo diría en un momento dado que si sigue la cosa con lluvia es mejor entresacar plantas, ¿sí? Para que cojan algo de frijol y no se les queme. Listo, profe. Esto fue, o sea, cuando hicimos lo de la siembra, profe, nos sobraron algunas semillas de acelga, ¿no, profe? Bueno. Y al sembrarlas en otro lugar, mire que sí se dieron. Uf, qué bueno, qué bueno. Qué semillas tan buenas. Están muy bonitas. Ok. Eso es el tema de la planeación que hablábamos. Es decir, esto tiene tiempos distintos. Y entonces, pues conociendo esto, uno puede decir, bueno, entonces siembro ante la selga o la siembro digamos, así como puede ser, por ejemplo, en un lado de la cama o de la muga se puede sembrar acelga, en la otra frijol y en la mitad cebolla, por ejemplo, sí, para que no compitan entre sí, así. Uno puede buscar cualquier cantidad de arreglos para esto, pero está muy bonita, vale. Pues profe, los logros que obtuvimos pues obtuvimos un crecimiento óptimo de nuestro cultivo, de la cebolla. Esta cebolla se desarrolló muy bien, pues también gracias a la ayuda que le da el frijol, ¿no? Que proporciona buenas cantidades de nitrógeno a la tierra. Esta mata de frijol también creció muy bien y empezamos a ver cómo pues empezó a florecer. La tierra en el sector donde realizamos la siembra se comportó bien. Y pues creemos que pues hubo un buen desarrollo porque pues utilizamos un cultivo con bastante tiempo ya en descomposición, o sea, un abono que se comportaba muy bien, profe. En las dificultades pues tuvimos
factores como factores externos que envían nuestro cultivo. Una de las principales fue el hielo, que fue lo que dijo Julio. Otra fue la plaga del pulgoncito, pues que con el frijol pues pudimos desviarlo hacia él y no hacia la cebolla, ¿no? Exactamente. Otro contravisto que tuvimos fue a la siembra de la acelga, pues la sembramos muy cerca del frijol, ya eso lo dijimos, y pues no pudimos tener un desarrollo ahí de nuestra acelga. Y en los aprendizajes pues aprendimos a preparar y manejar esta tierra de una forma correcta. También aprendimos a manejar las distancias, pero nos dimos cuenta que lo que le había dicho profe, lo del frijol, sí era mejor sembrarlo por una sola semilla, ¿no? Sí. Y pues aplicamos los conocimientos previos a la siembra que usted nos dio, profe. Bueno, estupendo. Muchísimas gracias a los dos. Ojalá cosechen buen frijol y se tomen unos buenos frijoles con cebollita. Muy bien. Listo, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Quién sigue? Profe, yo. Dale, eso, de una. Yo. Acabo de transmitir, ya. Profe, pues, ¿se acuerda de mi proyecto allá en el lote de mi nono? Del nono, sí señor. Sí, pues no, Dios, hubieron problemas en el lugar. Ya. No, sí, profe, entonces tocó abortar allá el corte allá, el cultivo. Y pues nada, me tocó reducirme algo pequeño por cuestiones de tiempo y pues también porque la verdad uno solo es como complicado. Sí. Y entonces me reduje a sembrar hierbabuena y unas maticas de lechuga ahí en el apartamento. Sí. Y pues la hierbabuena la conseguí porque estaba por allá dando un paseo y pues había una mata grande de hierbabuena. Entonces cogí un gajito y pues no, primero la puse en agua, dejé que enraizara y después de que enraizó la puse en una matera, ¿sí? Ya. Y pues poco a poco, a lo largo de los días, lo tengo ahí en el sol y o sea, le llega el sol, buen sol. Y en la tarde, o sea, en el mediodía, cuando está muy radiante el sol, pues la quito pues para que de pronto no vayan así como una marchita de la hierbabuena. ¿Qué he visto de la hierbabuena? Le llegan muchos zancudos en el sentido de que, o sea, no está en agua, sino que muchos zancudos como a picar la hoja, ¿sí? Y pues entonces eso se debe a que por su olor, su olor atrae a los insectos. Apenas está floreando, pues porque la sembré hace poco. Pero yo he tenido, pues con eso no he tenido así tanto problema. ¿Puedes Pues, hacer un poco más la imagen? Sí. Ahí, profe. Sí. Este es uno de los señor. Es que este es uno de los momentos que está propicio para ralear, para trasplantar, porque ahí todavía no empieza la competencia, digamos, por luz de estas plantas. Entonces, si pudiese entresacar para dejar muy poquitas lechugas con la distancia que se requiere y las otras, si las puedes plantar ya sea en bolsa o en otras materas, es mejor, y este es un momento adecuado para hacerlo, ¿sí? Porque si no... Y miren otra cosa que ojalá se puedan fijar, ven unas coloraciones blancas en el suelo, sobre todo al rincón, córrelo hacia la izquierda, hacia el otro lado. Y corres la imagen un poquito a tu izquierda.
a tu izquierda. Otro poquito más. Eso ahí. ¿Ven esas coloraciones que están en la parte alta y como pegado a la maceta, a la matera? Que son como unos colores blancos. El problema que tenemos quienes vivimos en la ciudad es que el agua que usamos, pues es el agua del acueducto. Esa agua viene con unos contenidos altos en cloro y ese color que va adquiriendo ese suelo es porque se va salinizando por las aplicaciones permanentes de cloro. ¿Sí? Entonces uno debería tratar de o dejar reposar esa agua para que el cloro se asiente, se vaya al fondo y sacarla con cuidadito el agua por encima de lo que va a regar. O la otra opción en zonas urbanas es tratar de recoger agua lluvia cuando cae, ¿sí? Porque si no se va formando esas coloraciones, entonces le estamos cambiando el pH al suelo y entonces las plantas no van a poder crecer como se quisiera. Ténganlo mucho en cuenta porque eso sufren mucho las personas que siembran helecho, por ejemplo, ¿sí? Ah, profe, con razón. Ah, ok. Pues sí, profe, entonces mi avance. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, profe. Vale, ¿quién más? Yo, profe. Vale. Sí, ya se está... Sí. Ok. Bueno, profe, lo primero que se hizo pues fue adecuar el terreno, se aró con un multicultor, se botó abono orgánico, caprinaza y también uno de lombrinaza, pero ese ya tenía bastante tiempo, estaba mezclado. El 24 de septiembre realicé la siembra. Con la ayuda de mi familia, sembré como 200 gramos de zanahoria por el método de botar con el frasquito y hacer una línea con un palo, botar la semilla con el frasquito y después se tapaba con una rama. Ya, así lo hacen normalmente en la zona, ¿no? Sí, profe, así lo hacen normalmente. Listo. Sí se está viendo ahí donde se ve la siembra. Bueno, se está regando todos los días porque no ha llovido mucho. Bueno, como queda lejos, pues me ayuda mi abuelo porque es a una hora de acá de donde yo vivo y pues yo voy los sábados. Yo le había mandado las fotos de lo de estaba ahora actualmente, pues de eso ya pasé una semana, pero yo creo que ya debe estar más grande y ya voy a empezar a quitarle pues la hierba, profe. Y hacer el raleo, sí. Recuerden que... Profe, bueno, y si eso fuera un cultivo así muy grande, ¿cómo se quitaría la hierba? Es que ese es el tema del uso intensivo de mano de obra, ¿sí? Porque yo no puedo usar un herbicida para que saque las zanahorias y me deje otras zanahorias ahí, por ejemplo, ¿cierto? Normalmente en esos cultivos lo que se busca es que quien hace la siembra tenga una destreza necesaria para que no bote mucha semilla, ¿sí? Y entonces la actividad de raleo se disminuye bastante. Eso es un tema de experiencia y de pericia, digamos, que se logra con el tiempo. Pero en este caso, pues se puede yerbar, digamos que manualmente, o cuando se siembra así en surco, se le puede pasar, se puede hacer mecanización, por ejemplo, en el caso del motocultor que tienen, si sembraran unas líneas de surco y luego se adecua el instrumento para que pueda pasar entre esos surcos sin dañar la zanahoria. Pero igual habría que entresacar plantas de zanahoria para que queden en la distancia correcta. ¿Sí me entiendes? Sí, pero... Es decir, digamos, si lo hiciéramos de manera mecanizada, no se sembraría atravesado como lo hiciste, sino a lo largo de la cama,
y luego entonces se pasa un instrumento para que saque la malecita que hay entre los surcos de zanahoria, ¿sí? Esa sería la forma. Ah, bueno, profe. Sí. Ok, vale. Y ya pues, cuando vuelva a subir, mañana creo que subo a la finca y yo le mando fotos, yo creo que ya está más grande. Vale, ¿y qué aprendizajes has sacado del tema? Digamos, en ese diálogo con tu abuelo, con tu familia, ¿qué aprendizajes han sacado? O qué, digamos, qué temas has aprendido? Pues, profe, aprendí que uno aprende es allá en un terreno, porque no es lo mismo como que a uno le digan si uno no lo practica. Y pues ya como que tengo claro eso de las siembras de la zanahoria. Pues no, acá siempre están con los agroquímicos y eso, y pues por eso es que siempre dicen, ¿y cómo va a deshiervar la zanahoria si es bastante, que manualmente, que no sé qué? Bueno, pero entonces yo he aprendido que uno puede cambiar la cultura, que podemos implementar las técnicas de pues sacar productos orgánicos y profe, me ha gustado mucho todo este aprendizaje y este proceso que he tenido con el cultivo. Y pues espero que salga todo bien y pues tenga una buena producción. Vale, chévere. Ojalá que sí. Ojalá les pido a todos que vayan teniendo como visita frecuente y saquen fotos de cerquita, de lejos del cultivo para mirar cómo están de plagas, de enfermedades, ¿sí? Así como en su momento hizo Carla con Laura, para mirar qué le estaba pegando al pimentón. Perfecto, vale. Muchas gracias, Ari. ¿Y quién nos falta? Camilo, Nicolás, Brian. Profe. Dale. Con Brian, profe. Sí, Brian, dale. Profe, pues era para comentarle una cosita. Yo estaba intentando acá en el trabajo sembrar en una matera una matica de tomate cherry, pero pues resulta y pasa que por las mismas circunstancias, por el clima, por todo, esa vaina no me dio. Entonces pues ahorita se me dificulta demasiado, o sea, es casi imposible poder No se te escucha, Brian. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿En qué me quedé? Que no supe. Que por efectos del clima no se dio y entonces que ahora le resulta muy complicado. Exacto, profe. Entonces estoy mirando a ver qué posibilidades tengo de poder al menos medio sembrar algo, porque la verdad el tomate ni siquiera me creció porque ahí no, o sea, ¿cómo le explico? Es un lugar cerrado, no entra sol, no entra clima y más encima no me puedo salir del lugar de trabajo porque no me lo permiten. Y cuando vas a la casa, en la casa no tienes un espacio, un balconcito, un espacio donde te puedas sembrar, así como ha hecho Will, ha hecho Jonathan. Pues, profe, yo vivo en un apartamento y yo, digamos, salgo a trabajar a las 6 de la mañana y regreso más o menos a las 6 de la tarde. Y ahorita, como estoy emprendiendo en otra cosita, estoy llegando más o menos a la medianoche a mi casa. Entonces, por eso le digo que es como imposible. Bien, vale. Bien, ok. Papi, yo ayer le regalé. Ok. ¿Alguien más? Profe, pues, me quedo conectado en el celular y no tengo acá este computador, pero sí. Espera un momentico. No, pero tranquilo. ¿La presentación tú la subiste o la enviaste al correo? Sí, profe, yo le envié el documento PDF. Bueno, listo, vale, muy bien. Ok. Bueno, pues por efectos de la hora, entonces lo vamos dejando ahí para que ustedes también tengan su hora de respiro, descanso antes de retomar con el profe Fernando.
Pues me alegra mucho los avances que se están teniendo. Valoro mucho lo que acaba de decir Ashley y creo que eso va con todas y todos en términos de que se aprende más haciendo. Yo me puedo morir aquí presentándoles diapositivas, pero es distinto cuando se hace la práctica y creo que en esa medida ustedes nuevamente como gerentes, como administradoras de sus empresas, uno debería tratar de saber mucho más de lo que va a gerenciar, de lo que va a mandar, para que eso les pueda, digamos, dar como más confianza, más seguridad, más efectividad. Entonces me alegra mucho el ejercicio que te está haciendo. Espero que ustedes lo valoren así también. Listo. Entonces yo les voy a pedir que a la luz de lo que vamos revisando, pues ya está enviado el trabajo de análisis de plagas y enfermedades. Voy a tratar de hacer un ejercicio de comentarlo, además de calificarlo, para que lo vayamos puliendo en la medida que avancemos, por ejemplo, con lo que vimos hoy, del tema de los videos, del tema de dónde más puedo analizar y conocer para mejorar esas estrategias de manejo de plagas y enfermedades, como lo dijo Camilo, en términos de introducirnos al manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿vale? Entonces, eso vamos a seguirlo retomando para cualificarlo, para mejorarlo en la medida que avancemos con el conocimiento. Bueno, pues les agradezco mucho, les deseo muy buen fin de semana, que les termine de ir muy bien. Si alguien quiere saber de su nota, yo es que tengo que averiguar, espérenme un segundito, por WhatsApp. Yo tengo que esta tarde, noche, terminar de calificar y entonces estaría subiendo las notas, hasta cuando hay notas, hasta plazo hasta mañana. Entonces mañana hacia mediodía quienes estén interesados, digamos entre 2 y 3 de la tarde más o menos, me escriben un WhatsApp y yo les comento lo de las notas, ¿vale? Si están interesados. Vale, profe. Listo, profe. Listo, profe. No lo puedo hacer ahora porque no las tengo todas calificadas, entonces por eso es. Listo. Entonces feliz fin de semana, me alegra mucho saludarles y bueno.